Buenos días, soy Carla Sofía Bello Moreno, del grado 11 de la institución educativa Quebradas de Becerra. Hoy les vengo a hablar sobre el libro Narrativa, Vida y Memoria. Son 4 aproximaciones de, de la realidad social del país. La primera historia es la historia de Ana Faricia Córdoba. Eh, Ana Faricia Córdoba es más conocido como La Negra. Ella era de Antioquia, donde la familia había llegado huyendo de la violencia bipartidista de Santander, donde otra vez la familia empezaron a cultivar sus tierras. En 1985 fue cuando se surgió la Unión Patriótica, más conocida como la UP. La UP es un partido político de las FARC, en la cual fueron propuestas emanadas por los diálogos de la paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerra de las FARC, donde fueron articulados muchas organizaciones a finales de la década de los 80, donde el hermano de la neta, que se llamaba Arsenio Córdoba, fue uno de los concejales electos de varias ocasiones para la Unión Patriótica. Cuando el hermano de Ana Faricia, que se llamaba Arsenio Córdoba, fue uno de los concejales electos de varias ocasiones para la Unión Patriótica en el municipio de Apartado. Mientras tanto, Ana Faricia estaba en las zonas rurales, donde ayudaba a las personas. El EPL en 1991 entregó sus armas. En 1995 fue la llegada de los paramilitares en la zona de las Bananeras. En ese año fueron asesinados más de 1000 personas, donde estuvieron los padres de Ana Faricia, los hermanos y personas más cercanas a ella. El 22 de julio de 1996, el hermano de Ana Faricia se encontraba en el lugar de Apartado, andaba transitando, en el cual llegó una moto con 2 personas y lo asesinaron. Después de eso, la Negra en el tiempo escribió cómo estaba pegada a sus tierras, que ya no se podía alejar de sus tierras por todo lo que había vivido ahí. Ella llegó a Medellín en el año 2001, donde no tuvo más que hacer que al irse de la zona bananera por el conflicto que ya se había aumentado más. Ella llegó a Medellín, a la Comuna 13, donde ella estaba esperando un mejor futuro para sus hijos. En eso ella estaba viuda y tenía 5 hijos. En el lugar donde ella llegó habían personas más desplazadas, habían campesinos de todos los lugares del país, donde que ellos venían huyendo de la pobreza y la discriminación. Los milicianos de la Comuna 13 no aceptaron a Ana Faricia en el barrio. Entonces a ella le tocó irse al nororiente de Medellín y llegó al barrio La Cruz, donde ella se destacó por su fuerte carácter y sus reclamos de promover organizaciones y las exigencias para que se cumplieran los derechos de las personas. En el 2002 hubo el paramilitarismo en el barrio donde vivía Ana Faricia, donde ella denunciaba los tratos que tenían los jóvenes y sus hijos. El 11 de junio del 2004, la Negra fue acusada de ser colaboradora de la guerrilla, en el cual fue detenida por la élite antiterrorismo de la policía, en el cual la llevaron a la cárcel y estuvo en la cárcel del Buen Pastor, que era de mujeres, estuvo allá 2 meses. El 12 de septiembre fue asesinado su hijo Carlos Mario, que tenía solo 13 años. Ella culpó a la policía por el maltrato que ellos tenían contra su hijo. Sus otros hijos, ellos trabajaban en lavadero de carros.
Ella en el 2009 fue fundadora de La Paz, que eran líderes adelantes del tejido humano de la paz. El 7 de junio del 2010, 11 meses antes de la muerte de Ana Fabricia, recibió una llamada de su hijo Arley Ospina Córdoba anunciándole que lo iban a matar. Ella sale de su casa a las 11 de la mañana y encontró el cuerpo de su hijo en la caña del sector de La Honda. Ya en el 1 de febrero del 2014 también fue asesinado su hijo Carlos Arturo, que fue asesinado por 4 disparos. Él trabajaba también en un lavadero de carros. Él se convirtió en el tercer hijo de Ana Fabricia muerto. Después de 3 años, después de que la neta dio su vida, hizo todo lo posible para que pudieran ver los crímenes que le hicieron a sus hijos y pues, para ver si les podían responder con algo. Nunca le solucionaron nada. Ana Fabricia, ella el 7 de junio del 2011, a ella la mataron al interior de un bus. La mataron con un arma con silenciador, donde ellas una semana antes la habían visto en la Comuna 13, estando con las mamás de los hijos desaparecidos, en el cual donde a ella nos ponen de ejemplo de que ella la sacaron de sus tierras, mataron a su familia, a sus hijos, a su esposo, pero ella, con el dolor que le causaba, ella se hacía más fuerte para poder luchar por los derechos de las otras personas, las personas desaparecidas. La segunda historia es la historia de Josepo. Ahí nos comienzan relatando sobre un amigo que no se había visto con Josepo desde hace harto, va a visitarlo, en el cual llega preguntando cuál es el paradero de Josepo. En él le dicen que Josepo se fue al ejército, en el cual no estaba ya. En eso él nos comienza a relatar la historia de ellos cuando eran pequeños. Él cuenta que cuando ellos eran pequeños, cuando los padres iban a trabajar y los hermanos iban a estudiar, ellos salían a divertirse para no estar aburridos en su casa. En ellos decían que tenían miedo porque en los lotes habían minas antipersonas, en el cual ellos contaban de que ahí se había muerto un amigo de ellos, en que ellos no le ponían tanta importancia y seguían jugando, en el cual ellos se montaban en un caballo y se divertían así toda la tarde montando caballo. También se subían a las matas a coger mangos y a estar ahí entre ellos dos hasta que llegaba la noche. Después de eso, de que él nos contó la historia con el amigo, nos cuenta de que él volvió a preguntar más sobre el amigo, que dónde estaba, que no lo había vuelto a ver, donde a él le dicen que Josepo lo habían matado, que él manejaba un taxi, cuando se habían subido unas personas al taxi y que él fue a hacerle la carrera normal a las personas que se subieron al taxi. Ellos, por no pagarle a él, le dispararon en la cabeza. La tercera historia es de Sardina. Melancoliosamente el rostro de una mujer se dibuja en mi tarde. Está triste, siente una inmensa herida en su piel. Ella ama lo que nadie ve. Es el cielo donde se recrean los pájaros migrantes. En esta historia nos comienzan a relatar sobre una pareja de enamorados que ellos, después la chica quedó embarazada y se tuvieron que casar. Después de eso, ellos dicen que hay un tiempo para ser feliz y un tiempo donde comienza la tristeza. Nos empiezan a contar que en la zona bananera todos los días aparecía un muerto en cada esquina. En eso ellos no le ponían tanta importancia porque no era ningún familiar conocido, en el cual
A ellos después les mata la primera persona muy cercana, en la cual era Julio, que era el hermano de Tao, que era un negro mestizo, era muy contento, muy feliz, que siempre les sacaba una sonrisa a la familia. Para llegarles con la noticia, le llegaron a la mamá de Julio, que se llamaba Nancy, con la noticia de que había una persona con cuyas características de su hijo en el hospital, en el cual ella fue y vio que sí era su hijo. Ella por la mañana fue a tocarles la puerta a la pareja de casados y les contó sobre lo que había pasado, en el cual ella les dice cuál es el día de su sepelio y todo. Ellos pues sienten un inmenso dolor porque nunca estaban esperando a que les llegara la muerte muy cercana de un familiar de ellos, en el cual ellos dicen cómo fue ese día en el que fue el entierro de Julio, que fue en un día que está haciendo bastante sol. Ellos decían que ellos caminaban y se sentían bastante cansados y que con tal de que se sentían muy cansados, ellos hicieron todo lo posible para poderlo enterrarlo como tenía que ser. La última historia es la de Sete. Esta historia sucede en Urabá, Antioquia. Él se llamaba Carlos, que él era más conocido como Sete. Él estaba en un grupo de amigos en los que salían por las tardes a sentirse un poco libre y a estar un rato sin que nadie los molestara. Ahí nos cuentan que él, un día por la mañana se fue a trabajar. Él trabajaba en una motorizada de ir a lavar motos, en el cual nos cuentan ahí que él se ganó ese apodo de Sete, era porque era muy bravo, él siempre andaba muy serio, que por ese apodo le llamaron la muerte, en el cual nos cuentan que un día los amigos estaban sentados esperando a su amigo que salía del trabajo, en el cual les llegaron con la noticia, llegó el hermano pequeño de Sete a contarles que a la abuela la habían llamado, que para que fuera al hospital a ver un cuerpo que tenía las mismas características de Sete, en el cual ellos se afanaron y se fueron al lado de la casa de la abuela para ver cuál respuesta le habían dado. Cuando llega el carro de la funeraria enfrente de la casa de la abuela de Sete, ahí ven que bajan a Sete, en el cual lo metieron ahí en la mitad del comedor, donde la abuela no hacía ningún gesto, estaba seria. Ellos se quedaron ahí todo el día hasta por la noche que llegaron todos los familiares y las personas que lo conocían a él. Toda la gente alrededor estaba llorando y estaba mal, pero no se veía a la abuela de él presentando ningún resentimiento ni nada, estaba seria. Cuando en un momento a otro llega la tía de Sete y sé que por qué la habían matado, que porque a él. En eso, ella dice que no es justo que le quitaran la vida a alguien que no hacía nada. En él es cuando la policía les dijo que la habían encontrado muerto y que no conocían ni por qué la habían matado ni nada. Y que ella pensaba que era la mano neta, que es una limpieza que estaban haciendo allá en Urabá, que ahí ellos, los jóvenes de ahí estaban señalados de esa limpieza, en el cual Sete no se había salvado de esa limpieza. Ahí nos cuentan cómo fue el día en el que fueron a enterrarlo a Sete, por todo lo que pasaron, todo el dolor que sintieron ellos. El mensaje es que
cada estudiante, cada profesor puedan leer estos libros que son muy importantes para la vida de una persona, porque nos podemos dar de cuenta cómo está nuestro país, cada cosa que ha sucedido, cada masacre que ha sucedido que nosotros nunca habíamos sabido. Es bien que nos informemos bien del tema y que lo podamos poner en nuestra vida. También podemos ver en esas historias cómo fue el dolor de cada una de las familias, cómo se sintieron, cómo mataron a sus familiares sin un porqué. También que lo podamos poner en práctica cada una de esas enseñanzas. Y que por último le demos una oportunidad a la paz.